cuando los acuerdos no llegan, es un conflicto entre la fe y la mediación. Cuando nosotros estamos mediando conflictos en todas las áreas de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en relaciones, pues ahí como es un sweet and sour, tú vas tratando de resolver un conflicto pensando en que va a tener una solución buena, en que todo va a fluir y en que todo el mundo se va a entender. Sin embargo, quiero, ¿verdad?, hoy hablar un poquito acerca de cuando ese acuerdo no llega. Cuando tú has puesto todo lo que tú tenías en tu mochila, en tu caja de herramientas y la otra parte, pues en su caja de herramientas no necesariamente tenía lo que tú tienes. Así que puede pasar que nosotros hagamos todos nuestros esfuerzos para poder mediar un conflicto y no necesariamente lleguemos a acuerdo. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Y cómo yo lo manejo? Pues mira, quiero referirme, porque es que la Biblia nos da para todo. O sea, la Biblia es un mapa que nos enseña de todo y también nos enseña a mediar con los conflictos. Así que Pablo, en Filipenses 4, 2 y 3 habían dos mujeres allí maravillosas que también habían sembrado en el Evangelio y que, como él dice, sus nombres también estaban escritos en el libro de la vida, pero había un conflicto. Así que quiero hablar un poquito hoy de Evodía y Síntique. En Filipenses 4:2, él le dice, animo a Evodía y a Síntique a que arreglen sus diferencias y hagan las paces. Dios no quiere que sus hijos guarden rencor. Y por supuesto, si sigo, dice él, le dice a Sigo, ya que estás ahí para ayudarlas a resolver sus asuntos, haz lo mejor que puedas con ellas. Estas mujeres trabajaron por el mensaje mano a mano con Clemente, conmigo y con los demás colaboradores. Laboraron tan fuerte como cualquiera de nosotros. Recuerda que sus nombres también aparecen en el libro de la vida. Celebren a Dios todo el día, todos los días, alégrense en Él. Dejen tan claro como puedan a todos los que se encuentren que están de su lado, trabajando con ellos y no en su contra. Ayúdenlos a ver que el Señor ya viene, puede aparecer en cualquier momento. Y a mí, Filipenses 4 es una buena espacio, ¿verdad?, para nosotros poder, y Pablo sigue hablando ahí, dice, no se inquieten ni se preocupen, en vez de ello oren. Pero me encanta detenerme en esa parte donde él le dice, arreglen sus diferencias y hagan las paces. Estoy leyendo en la Biblia el mensaje de Eugene Peterson y lo especifica tan claro. ¿Por qué? Porque en el primer versículo Pablo está diciendo, manténganse firmes, no vacilen, firmes en Dios. Y es que pasa que cuando un conflicto llega, muchas de las veces nosotros no sabemos, ¿verdad?, por qué no podemos llegar a acuerdo. Y es que no necesariamente en esa iglesia primitiva, ¿verdad?, también habían desacuerdos, y lo vemos también a Moisés como mediador en su parte y a Jesús como un mediador supremo, que es cuando nos quiere presentar perfectos delante del Padre, ¿verdad? Y murió por nosotros por eso. ¿Y por qué es que no hay acuerdo? Mira, a veces no hay acuerdos porque los valores son diferentes, porque la comunicación está rota o porque hay unas heridas emocionales. Y quiero hablar de esas tres porque muchas de las ocasiones no nos damos cuenta cuál de las tres estamos viviendo, o pudiese pasar que tengamos las tres con algo que resolver. Valores diferentes. Pues puede pasar que yo estoy tratando de mediar un conflicto con una persona que ve la vida diferente a mí, que tiene unas convicciones profundas diferentes a las que yo tengo. Pues ya, ¿por qué pasa eso? Pues por su historia de vida, ¿verdad? Por el cuéntame, por lo que ha vivido, y se le hace a ellos imposible llegar a unos acuerdos con unos temas en particular. Y eso no quiere decir que la persona sea mala o que la persona tenga un problema. Es que hay que mirar las convicciones que ha vivido y a lo mejor podemos descubrir en esos valores diferentes que la historia ha sido diferente. Otra es la comunicación rota, las palabras mal interpretadas. Van siempre a construir muros, no abren puentes. Cuando las palabras se utilizan de manera inadecuada, bloquean la comunicación. Esto siempre lo veo, por ejemplo, en casos de conflicto laboral, pudiésemos decir, me pasa mucho que tengo líderes que me dicen pero es que yo le dije bien, pero es que aquí no hay ningún problema, pero es que el trabajo sale. Y entonces cuando sigo haciendo las preguntas, ¿y para ti qué es bien? ¿Cómo hiciste la pregunta?
No, pues que vi tal cosa allí y le dije que por qué eso estaba ahí. Porque el tacto, la Ujú, manera, a lo ujú. mejor la otra persona no está bien en ese momento y lo recibe como un regaño, lo malinterpreta. Si ya alguien le había hablado algo de ese líder, a esa persona ya está prejuiciado. Y entonces todas esas cosas y esos ingredientes que a lo mejor el líder ni conoce, pero la otra persona la tiene de su lado y no lo ha resuelto y no ha pedido una buena conversación, pues ya se prejuició y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar, como digo yo, con el puño levantado. Ujú. Y ahí es donde se puede romper la comunicación. Siempre invito, y esto es algo que utilizo mucho en la parte de organización, ¿verdad? Cultura organizacional en todo, en cualquier espacio que voy. La pregunta debería ser, cuando hay un conflicto y yo quiero llegar a mediar, yo comienzo con el cuéntame, pero tiene que haber un momento en que yo diga, ¿cómo te apoyo? El cómo te apoyo, cómo te puedo ayudar, abre los canales de comunicación, abre el puente para la otra persona. La manera, aún cuando yo digo la pregunta, ¿cómo te apoyo? Debería invitar a la otra parte a poder contestar y a decir, pues mira, que sabes que yo necesito ayuda Sí. con esto. Y entonces por ahí vamos alineando, ¿verdad? Ujú. Todo el proceso para que se dé una comunicación buena. ¿Tenías algo que decir, Eh, Esteban? el, Me parece interesante cómo usted inició, porque creo que muchos de los problemas, tanto pasa en el matrimonio como en equipo, es esa mochila que a lo mejor, esa mochila de vida que tenemos diferentes herramientas, diferentes experiencias, y todo comienza ahí. A lo mejor mi estilo y mi forma y como me he criado, como mis experiencias y mi formación fue dictar o hacer las cosas de una forma y lo replico en mi matrimonio, lo replico en el trabajo, lo replico con mi hijo. Y a lo mejor lo estoy arrastrando y no me estoy dando cuenta que eso es lo que está haciendo que no tenga una comunicación efectiva. Ujú, Eh, y cuánto de esto nos ha pasado o pasa tan constante, pero no nos damos cuenta, doctora. ujú, Y también ujú. tengo que decir que esto de ambos lados, o sea, Claro. usted está hablando de esa persona que quiere mediar. El otro lado debería, no todo el tiempo tiene la mejor actitud de decir, déjame ver también qué puedo reconocer, qué puedo cambiar. Claro, el que quiere mediar a lo mejor tiene la bola en la cancha y está tratando de buscar la forma y usted le está dando ahí las Lidiarlo. Sí, estrategias, sí. ¿verdad? Sí, De sí. lidiarlo. Pero no todo el tiempo uno tiene eso en mente, doctora. O sea, no todo el mundo, no todo el tiempo uno tiene esos criterios. A veces uno, eh, voy a poner dispara, ¿verdad? Pero simplemente dialoga o inicia esa conversación orgánicamente y no todo el tiempo tiene esto presente, ¿cierto? Ujú. Sí, es muy cierto. Y entonces, ¿por qué no está presente? Pues porque posiblemente está el tercer ingrediente, que es las heridas emocionales. Puede Ok. haber resentimiento en cualquiera de nosotros, en el que está intentando mediar y en el que está recibiendo, en el que intenta de alguna forma conectar, pero Ujú. puede haber resentimientos antiguos, puede haber ofensas no perdonadas, no con esa persona, fíjate, sino con heridas emocionales de él, de su pasado, con otros escenarios, en otros foros, que no ha podido solucionar y entonces eso trae y eso envenena el diálogo. Y esto que estoy diciendo Mm. suena fuerte, pero es que es la realidad. Cuando yo vivo desde la herida emocional, cuando yo todas las decisiones que tomo vengo a la memoria, voy a la amígdala, ¿verdad? Esa parte, la biblioteca emocional que todos cargamos y busco por ahí y digo, no, es que la otra vez me pasó con fulano de tal esto mismo y por eso es que ahora yo no me voy a dejar y es que no me voy a dejar y hasta ponen las manos así y la cara, o sea, Mm. cuando llegamos a ese punto hay que ir para atrás y yo le invito, ¿verdad? Con mucho amor a que vayamos y busquemos atrás, como dice Pablo, debemos hacer las paces, Dios no quiere que sus hijos guarden rencor. O sea, ¿qué pasó en mi pasado? Que todavía hay un resentimiento por ahí oscuro.
antiguo, que ya eso pasó y la otra persona a lo mejor sigue feliz y yo llevo 10 años todavía sufriendo por lo que me hizo alguien que ya no tiene nada que ver en mi vida y vivo con esa ofensa no perdonada y es lo que puede estar envenenando un diálogo ahora que no tiene nada que ver esta otra parte, ¿verdad? Y cómo yo camino hacia esa parte de cuidarme. Pues mira, hay unas opciones. Cuando el acuerdo no se logra, yo siempre invito 3 puntos. O sea, y aquí, ¿verdad? Siempre es importante cuidar. Ya hablamos de que la comunicación rota puede ser uno de los ingredientes. Esa parte de herida emocional no resuelta. Y esa parte de los valores diferentes, ¿verdad? Que me hacen ver lo que me pasó de forma diferente, mi convicción. Pero ¿y qué pasa? ¿Cómo cuando ese acuerdo no se logra? ¿Qué yo debo cuidar? Pues yo invito siempre a las partes. No es que necesariamente todos los conflictos se resuelven. Nosotros cuando nos enseñan esto y nos certifican, siempre nos lo dicen, hay cosas que tú no vas a mediar, hay cosas que tú no vas a negociar. Por ejemplo, un maltrato, algo físico, violencia física, el atentar contra la vida de alguien, eso no se media, eso se busca una solución y se cubren las partes. Pero mira, en las otras cosas, en el diario nuestro, en cuando no llegamos a acuerdo, pero ambos han hecho cosas buenas por un proyecto juntos. Esto pasa cuando tenemos proyectos en iglesias, en espacios comunitarios y todos hemos trabajado y vemos que ya al final, al punto de lograr la meta, hubo un revolú y alguien se molestó con un fulano y han pasado todo el proceso. Como dice Pablo, como le pasaba a estas 2 maravillosas mujeres, ambas habían trabajado por el reino, ambas habían sido colaboradoras, pero de momento algo pasó, ¿verdad? Y se distancian. Pues, ¿qué yo hago? Número 1, mantener dignidad. Y mantener la dignidad no tan solo para ti, sino para la otra persona. Esto es difícil y yo lo sé que es difícil porque a veces nos encerramos en nuestro cucún, como digo yo, y no queremos y la misericordia se nos va a los pies y la generosidad también. Y entonces empezamos a alimentar un poquito el ego y decir, no, yo me mantengo aquí y él que resuelva por allá. Les invito a mantener dignidad para las 2 partes. Ver al otro como hijo de Dios, no como enemigo. Y el respeto debe permanecer aún sin acuerdos. Y esto es bien importante. Si yo puedo mantener la dignidad, aun cuando yo no logro acuerdo con la otra parte, pero yo sé que él es hijo de Dios también y también merece de alguna forma ese espacio, por favor, ese es lo primero. Pausa y oración. Siempre creo en la pausa y en la oración. A veces necesitamos distancia temporal del asunto. Yo le digo, me salgo de la transacción y lo vemos en 1 semana, en 2 semanas, este tema si se puede esperar. ¿Por qué? Para no lastimarnos, para no dañarnos. Y en ese momento, en ese tiempo que estás haciendo con ese asunto, llévalo a Dios, haz una oración contigo, cuida el corazón. Y cuando yo mantengo el corazón en armonía, yo les aseguro a ustedes que esa pausa va a dar espacio para soluciones. Siempre pasa, me ha pasado que yo tengo una mediación de conflicto y pasa un mes y cuando vuelvo a reunir las partes, escucho a una de las partes decir, ¿sabe qué, doctora? Pude orar por esta otra persona. Y oré sin rencor, y oré desde el amor, y oré desde lo que yo sé que era importante hacerlo. Y eso es bueno, eso es maravilloso, eso es lo que Dios quiere que pase con nosotros. Y número 3, buscar consejo. Acude a un espacio donde realmente la comunidad de fe puede mirar otra perspectiva, pero aquí soy bien cuidadosa. Cuidado donde buscamos espacio. Debe ser una persona confidencial, debe ser una persona que mire el todo desde afuera. Si es ese árbitro que está funcionando, ¿verdad? Como mediador, debemos cuidar eso, pero siempre buscando los principios. Cuando hay desacuerdos, siempre debemos buscar unos principios que sean desde el amor, que es la universidad de diversidad, o sea, la unidad de diversidad. Unidad de diversidad es que no todo el mundo va a pensar como yo, pero no necesariamente lo que yo pienso es la única ruta para llegar a un buen resultado. A lo mejor mi hermano, mi amigo, mi pareja tiene otra ruta que también llega a un buen resultado. ¿Y por qué no intentarlo? No siempre necesitamos tener la razón. Siempre lo he dicho, lo importante es la relación. Y eso nos lleva a crecimiento, amor incondicional, al shalom de Dios en nosotros, que es esa parte de la cultura de la paz desde la justicia, desde la comprensión. Y de esto debe estar presente en nuestras conversaciones. Es la única forma en la que nosotros vamos a poder avanzar en un conflicto, aunque no lleguemos a acuerdo, pero debemos tomar iniciativa,
vamos a mirar lo que hay en el corazón, vamos a escuchar más y hablar menos. En ocasiones eso trae un resultado y vamos a practicar esa empatía cristiana. Y yo creo que en este punto donde el mundo tiene tanto conflicto, es más que necesario que nosotros miremos estas cosas, es más que necesario. A nivel laboral, doctora, si encontramos que de alguna forma tenemos que mantener un engranaje por el bien de la funcionalidad de la empresa, ¿verdad? De esa comunidad, aunque no nos podamos poner de acuerdo en muchos puntos de vista o no nos podemos poner de acuerdo a nivel laboral. ¿Sería saludable buscar otros puntos de convergencia, aunque no necesariamente tengan que ver con el tema laboral? Claro que sí, claro que sí. Siempre va a haber esto. Yo siempre miro el conflicto, ¿verdad? Como la rueda Welch. Siempre vamos a tener 8 puntos, casi siempre en ese país, de 8 a 10. Y de esos 8 a 10, a lo mejor no llegamos a acuerdo con 2, pero los otros podemos convergerlo. ¿Qué pasa cuando el conflicto se está tratando de trabajar desde adentro y no hay un ente externo? Pues que se quedan todos dando vueltas en la rueda. Y por eso siempre se invita a que cuando ya ha pasado un tiempo y el sistema se erosiona, ¿verdad? Le llamo yo una erosión en la comunicación. Ahí es donde se invita, ¿verdad? Que personas que tengan el conocimiento, que estén trabajando en esto, que tengan la certificación, ¿verdad? Ahí es donde entramos nosotros al panorama. Esto nos invitan y entramos desde afuera a mediar el conflicto. Sonamos como arbitraje, nunca vamos a darle la solución, sino que les vamos a ayudar en esa ruta y pasa siempre el 90% gracias a Dios, de los conflictos que nos ha tocado mediar en estos añitos, pues le puedo decir que se logran acuerdos y logran acuerdos que después hacen unos proyectos increíbles juntos. A mí me pasó esto, me ha pasado en conflictos en planes de sucesión, donde primera familia está dejando negocios, segunda familia, donde ahí está el capital de mucha gente. Y nos ha pasado que en el principio es conflicto, pero cuando una de las partes dice, hey, espera, vamos a mirar esto desde afuera y entramos y los apoyamos, es bonito ver de verdad cómo llevan ya años en su proceso de sucesión, donde todos llegan a acuerdo y donde esa primera parte se puede ir retirando de manera segura, de manera saludable, y esta otra parte, nueva generación, va agarrando el concepto y lo va innovando, evolucionando, pero cuidando esa historia que lo llevó hasta ahí. Eso es bien lindo. Así que yo siempre invito, la primera opción para mí, antes de llegar a un proceso, ¿verdad?, judicial o extrajudicial, siempre va a ser la mediación. Pues no porque la practico, sino porque he visto los resultados. Ahora, hay cosas que cuando no se logran mediar, pues tenemos que llevarla al foro donde es, porque sí, también esa parte de la justicia la tenemos que, ¿verdad?, hacer cumplir. Es un arte, así que siempre busquemos que nuestras relaciones interpersonales lleguen a acuerdo. Y pues eso es lo maravilloso de nuestro amado Dios, que Él nos da las herramientas para poder caminar desde el arte de vivir en su voluntad. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, está cerca, a veces más de lo que nosotros pensamos. Así que nuestra redención viene. Mientras tanto, por favor, vívalo bien, vívalo a colores, disfrute la vida y no ande por las esquinas peleando porque amargamos el barrio, de verdad, no se vale. Amén.